El tarsero tiene unos ojos tan absurdamente grandes que cada globo ocular mide unos 16 milímetros y puede pesar casi tanto como su cerebro. No estoy diciendo, ¡ay, qué ojazos, qué mono!, como tu tía cuando ve un bebé. Estoy diciendo que este bicho va por la selva con 2 focos instalados en la cara y un cerebro al lado haciendo lo que puede con el espacio que le dejan ese par de soles. Y encima esos ojos no se mueven. Nada, cero. Los tiene encajados en el cráneo como 2 huevos duros. Así que para mirar a los lados, el tarsero no gira los ojos. El desgraciado este tiene que girar la cabeza hasta 180 grados en cada dirección. Un poco creepy. A ver, el tarsero parece adorable porque mide poco, pesa poco y tiene cara de peluche que ha visto el recibo de la luz. Pero no te líes. Este engendro no es un monito simpático come flores. De hecho, come unas ponzoñas insectívoras asquerosas que lo flipas. Este primate nocturno del sudeste asiático, con linajes fósiles de decenas de millones de años, pertenece a una clasificación que ha dado dolor de cabeza de cojones a taxónomos y una relación evolutiva con nuestra rama de primates que da bastante vergüenza familiar. Porque tú tienes ansiedad por niñedades como limpiar la fregada acumulada. Tu primo lejano se comunica en ultrasonido, come presas vivas y mira fijo como si intentase abrir un portal a otra dimensión, el cabrón. Y luego está su sistema emocional. El tarsero es tan sensible al estrés que si lo capturas, lo encierras, le gritas cerca o le metes un flash en la cara, el neuras este puede entrar en un pánico brutal y el retrasado empieza a lanzarse contra troncos, paredes o lo que tenga delante hasta fracturarse el cráneo. Ante un poquito de estrés, el descabezado este decide cruzar de dimensión. No le concede más oportunidades a la vida y activa el protocolo de autodestrucción por ansiedad. Menudo dramas. La clave del tarsero es que la evolución le hizo un trato bastante chungo. Te doy visión nocturna, pero te quito el mecanismo normal que usan muchos mamíferos para reflejar luz dentro del ojo. Muchos animales nocturnos tienen una capa reflectante, el tapetum lucidum, lo que hace que los ojos brillen en la oscuridad. El tarsero no. El tarsero dijo, yo lo que quiero es más ojo, echa más ojo ahí. Y la evolución, que a veces trabaja con cataratas y una pierna rota, le metió 2 bolas de petanca en la puta cara. Resultado, ve de noche, sí, pero paga alquiler por metros cuadrados de ojo. Ojo, no es que el tarsero sea raro por tener ojos grandes, es que toda su arquitectura corporal parece diseñada para sostener los putos plafones esos. Y espera, que aún no te he contado lo peor. Este bicho también está construido como un muelle con pelo. Se llama tarsero por los huesos del tarso, en el tobillo, que están alargados de cojones. Sus patas traseras, o traseras, jajaja, son desproporcionadas. Sus dedos terminan en almohadillas pegajosas para agarrarse a troncos, y puede saltar más de 5 metros el flipao, más de 40 veces la longitud de su cuerpo. Si tuvieras piernas equivalentes, no cruzarías la calle, cruzarías la ciudad. Pero lo importante ya no es solo que salte, es que vive pegado a superficies verticales, como si tuviese carencias emocionales y necesitase abracito constante. Ya hemos visto que un poco trauma sí que es. Se queda quieto en una rama, orejas moviéndose como antenas, ojos clavados en el vacío y de repente, ¡pum! Salto explosivo, mano larga, mordisco, cena. Esta aberración con patas no caza como un mono. Caza como el resorte de un jodido tirachinas con hambre y problemas con la ley. Porque, sorpresa, el tarsero es el único primate vivo totalmente carnívoro. Mientras otros primates están con fruta, hojas, semillas y postureo de brunch, este señor solo acepta cosas que respiren. Insectos, arañas, lagartos, ranas, aves pequeñas, murciélagos, serpientes. Las fuentes incluso mencionan presas venenosas y bichos de su propio tamaño. Menudo carpantatronco. El tarsero no mira una rama y piensa, ¡qué bonita biodiversidad! Piensa, a ver qué puede palmar aquí mismo. Y caza con una precisión asquerosamente buena, como un auténtico sniper. Localiza presas con sus orejas móviles, se lanza, las agarra con esos dedos larguísimos y repugnantes y las remata con dientes afilados. Luego vuelve a su percha para comer. Hay especies que pueden zamparse alrededor del 10% de su peso en 24 horas. Eso, en humano, sería levantarte y decir, hoy me toca comer una mochila de deporte llena de grillos y después apretaré una lagartija. Ahí lo dejo.
Pero el tarsero no solo ve y salta como si lo hubiera diseñado una empresa de alarmas, también tiene una radio secreta. El tarsero filipino puede oír sonidos de hasta unos 91 kHz y emitir llamadas dominantes alrededor de 70 kHz. Para nosotros, por encima de 20 kHz, ya es ultrasonido. O sea, el bicho puede estar gritando al lado tuyo como si invocase al mismísimo demonio, y tú, con tu soberbia de mamífero grande y completamente estúpido, no oyes absolutamente nada. Esto es de locos porque esas llamadas pueden funcionar como un canal privado, una especie de Morse. Para nosotros, silencio. Para el tarsero, aquí hay un gilipollas con una cámara, echadme una mano y despedacemos a este imbécil. Puede servir para alarmas, contacto, parejas o evitar que depredadores, presas y competidores lo detecten fácilmente. Tú solo ves a un peluche con la boca abierta, mirando al infinito como si llevase un cuelgue de la hostia por psicotrópicos. El tarsero, mientras tanto, está mandando un podcast a 70 kHz. Y no todos son igual de sociables, que aquí también hay drama de comunidad de vecinos. Algunas especies viven más aisladas, otras en parejas o pequeños grupos familiares, y algunas hacen duetos al amanecer o al anochecer para marcar territorio, reforzar pareja, es decir, copular como locos con esos ojos de anfetaminas como si se fuesen a reventar el uno al otro, o avisar de que esa rama ya tiene propietarios. En tarseros espectrales se han descrito muchos tipos de vocalizaciones. Alarmas, llamadas de comida, llamadas infantiles, silbidos de juego. Vamos, que no es un bicho callado, es que la mayoría de veces tú no estás invitado a la conversación. También se comunican restregando sus ponzoñosas glándulas de la jeta, el vientre y la zona genital en ramas y en otros tarseros. Típica cerdada con secreciones. Y cuando detectan ciertos depredadores, especialmente serpientes, pueden montar un móvil en grupo. Varios tarseros se acercan, gritan, hacen amagos, se lanzan e incluso muerden. Imagínate ser una serpiente y que de repente te rodee esta puta jauría de anfetosos chillando como gatos en llamas. Y como todo en este animal tiene que ser raro, también hay que hablar de sus putas garras. La mayoría de sus dedos tienen uñas planas, muy de primate correcto, pero el segundo y tercer dedo del pie trasero llevan unas garras curvas llamadas toilet claws, usadas para el aseo y para quitarse parásitos. Es decir, manicura de oficina en casi todo el pie, y dos herramientas medievales para rascarse la puta cabeza. Luego está el tema de los pezones. Algunas hembras tienen 2 o 3 pares, aunque normalmente solo el par pectoral funciona para dar leche. Los otros pueden servir como puntos de agarre para la cabrona de la cría, porque la cría, ojo, no nace como una gominola indefensa. Tras unos 180 días de gestación, o 6 meses, sale una sola cría con pelo, ojos abiertos y un peso brutal para el tamaño de la madre, alrededor del 25 al 30% de su masa. Imagina parir ese pedazo de sillón, la Virgen. La madre a veces transporta la cría con la boca, como si fuera un paquete frágil y chillón, y en algunas especies practica una estrategia de aparcar al bebé. Sí, suena a ser una madre de mierda, ¿verdad? Pues suena así porque lo es. Lo deja agarrado en una rama mientras caza cerca y vuelve a moverlo como quien cambia las llaves de sitio, o amamantarlo. Tiene sentido. Si eres una madre que necesita saltar 5 metros para cenar, llevar encima un bebé que pesa 1/3 de ti es como intentar hacer parkour con un microondas atado al pecho. Y espera, porque la vida romántica tampoco viene tranquilita. En estudios con tarseros espectrales en cautividad, las folladitas duraron entre 3 y 4 minutos, con una fase de embestidas rápidas contadas entre 168 y 236. Luego embestidas lentas, vocalizaciones de la hembra y el macho quedándose inmóvil unos 31 segundos al final. Además, hay fuentes que hablan de tapones copulatorios, secreciones que se endurecen para bloquear a rivales y reducir competencia espermática. Amor tóxico de cojones, pedazo de incels. Pero vamos a hablar también de su papel de víctimas. Están amenazados con el temita de la deforestación, pérdida de hábitat y pesticidas que reducen insectos. Es trágico. El ser humano, como bien sabemos, puede ser un pedazo de mierda. Así que el tarsero es esto, un primate antiguo, miniaturizado y completamente pasado de vueltas. Ojos que pesan como su cerebro, cuello de película de terror, patas que son jodidas catapultas, dieta de sicario, llamadas ultrasónicas, garras de aseo, dedés enormes
Es un follascas con bloqueo antirrivales y con una fragilidad brutal ante la estupidez humana. Y lo mejor es que sigue ahí, agarrado a una rama, mirando con esos dos planetas en la cara como diciendo: yo estaba aquí guay cazando bichos en silencio hasta que llegasteis vosotros con vuestras mierdas de simio sobreevolucionado. Y tiene razón. Si te ha gustado este festival de anatomía mal equilibrada, dale cariño a este canal, joder, porque aquí seguiremos defendiendo que la naturaleza no es sabia. La naturaleza es creativa, impulsiva, improvisadora de cojones, y a veces firma diseños contrarreloj sin poder esperar a que se le baje el último cubata. ¡Suscríbete, hostia!